Bueno, jóvenes, tengan ustedes un cordial saludo nuevamente de parte de su profesor del curso de química. Y en este temita, jóvenes, abordaremos todos los conceptos, todas las definiciones, todo aquello que tenemos que saber y conocer sobre la materia, el campo de estudio de la química, ¿verdad? Claro que sí. Bien, empezaremos definiendo qué es materia. Entonces, para definir materia, chicos, hay que remontarnos a las definiciones básicas que yo sé que a nosotros nos han dado, ¿verdad? En primaria nos dijeron, o en unos conocimientos pasados que usted ya haya tenido, que materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Claro, la definición está correcta, pero la definición es insuficiente. La definición más completa de materia es que materia se define todo aquello que compone el universo, ¿ya chicos? Que está en constante cambio, transformación, movimiento, ¿ya chicos? Entonces hay que recordar, está en constante cambio y transformación. ¿Correcto, jóvenes? Esa es la propiedad general de la materia. Bien, entonces, una clasificación previa de materia, jóvenes, es dividirla como materia condensada y materia dispersada. A la materia condensada también se le llama cuerpo, ¿sí? Y a la materia dispersada se le conoce como energía y campo. Ojo, energía y también se le conoce como campo. La materia condensada se caracteriza por tener masa y volumen. Siempre tiene masa y volumen. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo de materia condensada. Una bola de acero, una barra de hierro, un borrador, un vaso de agua, una silla, una mesa, una persona, un animal, 5 gramos de cloruro de sodio, que es la sal de mesa, ¿sí? Una cantidad pequeña de sal de mesa, ¿verdad? El aire, profe, el aire también tiene masa y volumen, claro. Cuando tú agarras un globo y lo inflas, el volumen que es ocupado por el globo, cuando después de ser inflado, es el volumen del aire. Por lo tanto, el aire sí tiene masa y volumen. Sí tiene, chicos, ya todos los gases tienen. Entonces, materia condensada se caracteriza porque tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. Entre ellos están todos los cuerpos, ¿ya? Muy bien. Mientras que la materia dispersada es la energía, chicos. A ver, ¿cuáles ejemplos de energía conocemos? Varias. Por ejemplo, el calor, ¿verdad? Los rayos X, que son usados muchos en la medicina. La radiación ultravioleta, que son emitidas por el sol. Las ondas de radio, ondas de televisión, ondas microondas, que se usa para calentar los alimentos, ¿verdad, chicos? Toda interferencia, todo campo se le llama energía. También el campo gravitacional, el campo eléctrico, el campo magnético. ¿Ya, chicos? Entonces, dos tipos de materia. ¿Correcto? A ver, si yo te digo, por ejemplo, digamos una puerta. ¿Qué sería? ¿Materia condensada o dispersada? Sería materia condensada, ¿verdad? Claro que sí. Si yo te digo, a ver, el balón de gas, el gas que está dentro del balón de gas, sería también materia condensada. ¿Por qué, profe? Porque todo gas es materia condensada, ¿verdad? Puede ser aire, puede ser dióxido de carbono, etc. Pero si yo te digo, a ver, otro ejemplito, la luz. La luz, entonces ya sería materia dispersada porque es energía, no tiene masa ni tiene volumen. Hay que recordar eso, ¿ya? Bien, pasamos a fenómenos, chicos. La materia dice que está en constante cambio y a esos cambios se le llama fenómenos. ¿Y chicos? Fenómenos. Muy bien. Entonces, hay dos tipos principales de fenómenos, físicos y químicos. Los fenómenos físicos es cuando no hay cambio en la estructura, la composición que tiene dicha materia o cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no cambia su fórmula, cuando no cambia los constituyentes que lo componen dicha materia. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que los fenómenos químicos, o también conocido como combinación o reacciones químicas, es cuando se genera, se produce, se obtiene nuevas sustancias, nuevos compuestos, nuevas especies químicas. Por lo tanto, hay un cambio en la composición química. Entonces,
Fenómeno físico, no hay cambio en la composición química, mientras que fenómeno químico, sí hay cambio en la composición química, por supuesto que sí. Ejemplos, a ver, vamos a ver algunos ejemplitos de fenómenos físicos. A ver, observemos por acá. Por ejemplo, aquí tenemos la ruptura de una hoja, ¿verdad? Tú agarras una hoja y lo partes en dos. ¿Qué pasó? Simplemente reduciste el volumen. Pero las hojas siguen siendo hojas, no se transformó en cartón, no se transformó en una fruta, no se transformó en un lapicero, sigue siendo celulosa la composición de la hoja, ¿verdad? Otro, por ejemplo, movimiento de un auto. Cuando un auto se desplaza, por ejemplo, de un punto A un punto B, ¿sí? Entonces, el auto sigue siendo auto, no se transformó en una moto, no se transformó en un avión, el hierro que lo compone el auto no se transformó en otro metal. ¿Por qué? Porque es un fenómeno físico, ¿verdad? Mantiene su composición. Simplemente es un cambio en la forma de la materia. Por ejemplo, la dilatación es otro ejemplito. Dilatación es cuando los metales aumentan su volumen. Aumentan su volumen. Por ejemplo, el hierro, ¿verdad? Cuando tú lo calientas el hierro, notarás que se expande. A ese fenómeno de expansión se le llama dilatación. Pero si tú lo enfrías, otra vez vuelve a su estado normal, ¿verdad? Entonces el hierro vuelve a su estado normal, ¿verdad? Entonces no cambia su composición. Por lo tanto es fenómeno físico. Claro que sí. Caída de cuerpos, por ejemplo, la fusión del hierro. Si yo dejo caer este plumón, cuando lo recoge en el suelo, seguirá siendo plumón. Claro que sí. La fusión del hielo, cuando el hielo se derrite, ¿verdad? Cuando el hielo está en forma de cubos es H2O en estado sólido, pero cuando se derrite es H2O en estado líquido. Por lo tanto sigue siendo agua, ¿verdad? Solamente que cambia el estado de agregación. Primero era sólido, luego era líquido, ¿verdad? Entonces la fusión de hielo también es fenómeno físico porque no cambia la composición, ya no cambia la fórmula, sigue siendo que H2O. Claro que sí. A ver, otros fenómenos físicos pueden ser, por ejemplo, la radiación, la conducción de la electricidad, la conducción del calor, ¿verdad? Claro que sí. Fenómenos químicos es cuando hay cambio en la estructura de la materia, en la composición de la materia. Por ejemplo, la combustión de la leña, ¿sí? Tú agarras una leña, lo metes al fuego, lo haces arder, lo combustionas. ¿Y en qué se transforma? En ceniza, en carbono, en dióxido de carbono. Se transforma en otras sustancias. Ya nunca puedes obtener leña, ¿verdad? Es irreversible, claro que sí. La fermentación. Por ejemplo, para la producción del vino, agarran las uvas, la maceran o la fermentan y la glucosa que tiene la uva se transforma en otra sustancia. ¿Qué sustancia? El alcohol, ¿verdad? Claro que sí. En la oxidación pasa lo mismo, ¿verdad? Si tú tienes un clavo de hierro, lo pones en la intemperie, en el agua, en el oxígeno, lo ataca. ¿Qué sucede? Pasa el tiempo, un mes, 2 meses, y aparece una sustancia de color rojiza, ¿verdad? Que se llama el óxido. O también su nombre químico es el óxido férrico, ¿verdad? Entonces el hierro se transforma en otra sustancia, en otro compuesto, ¿ya? Oxidación. La respiración también. Inhalo oxígeno, pero expulso dióxido de carbono, ¿verdad? Claro que sí. Se genera otra sustancia. Cambia la composición. Entonces, chicos, en estos fenómenos químicos cambia la composición. ¿Sí? Se generan nuevos compuestos, ¿ya? Por ejemplo, en la respiración se genera dióxido de carbono, ¿verdad? En la oxidación, ¿qué se genera? El óxido, ¿verdad? En la fermentación se genera el alcohol, claro que sí. También otro es la putrefacción y así tenemos más. Por ejemplo, la fotosíntesis también, ¿ya? Muy bien, pasamos a estados de la materia. Bien, tenemos tres estados principales. Estado sólido, estado líquido y el estado gaseoso, ¿ya? Sólido, líquido y gaseoso. Los tres principales. El estado sólido está representado por un cubito de hielo. El estado líquido está representado por una fiola con un poco de agua. Y el estado gaseoso está representado por un tanque de gas. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres estados, chicos? Es sencilla, ¿ya? Miren. El estado sólido tiene forma definida y volumen definido, ¿ya? Su forma es definida, por ejemplo, aquí, un cubo. Su volumen está definido, si podemos calcularlo, claro que sí, ¿verdad? Haciendo mediciones, usando nuestra geometría, podemos hallar su volumen. Y se dice que las fuerzas de atracción, en este caso, predominan sobre las fuerzas de repulsión de sus átomos. Entonces, al predominar las fuerzas de atracción, se hace más compacto
este cuerpo. Por eso es que el estado sólido es muy compacto, ¿ya? Entonces predominan las fuerzas de atracción entre sus átomos que lo componen, ¿ya? Bien. Estado líquido, chicos. En el estado líquido, el líquido tiene forma indefinida. Quiere decir que adquiere la forma del recipiente que lo contiene. ¿Por qué? Si esta fiola con un poco de agua, tú lo trasvasas a una jarra, el agua adquiere la forma de la jarra. Pero si tú trasvasas este líquido a un vaso, el agua adquiere la forma del vaso. Por eso se dice que adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Entonces tiene forma indefinida, ¿ya chicos? Pero el volumen sí está definido, ¿verdad? Cuando tú lo pasas a un vaso o a una jarra, no aumenta su volumen, sigue teniendo el mismo volumen, ¿verdad? Si es 1 litro de agua, en el otro recipiente también será 1 litro de agua. Mientras que las fuerzas de atracción y repulsión son relativamente equivalentes para el estado líquido, ¿ya chicos? Bien, pasamos a la última parte, el estado gaseoso. El estado gaseoso, chicos, tiene forma y volumen indefinidos. ¿Por qué? Porque también adquiere la forma del recipiente que lo contiene. El gas, si lo contienes en un balón, adquiere la forma del balón. Si tú le contienes ese gas en un tanque, adquiere la forma del tanque. Entonces, tiene forma indefinida y volumen indefinido también. ¿Por qué, profesor? Porque si tú abres aquí un orificio en este tanque, el gas se expande, se expande, se expande, ¿verdad? Y puede tomar la forma de la habitación de la casa, ¿verdad? Claro que sí, entonces está en constante expansión, por lo tanto su volumen es indefinido porque va en aumento, ¿verdad? Entonces, aquí en el estado gaseoso predominan las fuerzas de repulsión, ¿ya chicos? Repulsión, ¿por qué? Porque las moléculas al tener gran movimiento, por eso se expanden y eso debido a que las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción, ¿ya chicos? Bien, en cuanto a los cambios de estado, paso de estado sólido a líquido se llama fusión, mientras que el proceso contrario, paso de estado líquido a sólido se llama solidificación, ¿ya? Ejemplo, fabricación de un chupete, de un helado, ¿verdad? Siguiente, paso de líquido a gaseoso se llama vaporización y de gaseoso a líquido se llama condensación o licuación, ¿ya? Licuación o condensación, cualquiera de las dos. Bien chicos, existe un cuarto estado de agregación que se llama estado plasmático, ¿ya? No lo hemos graficado aquí, pero les menciono. El estado plasmático es el cuarto estado de agregación de la materia, es relativamente nuevo, está siendo considerado que se caracteriza por tener temperaturas mayores a 20.000 grados Celsius, ¿ya chicos? Generalmente se encuentra en las estrellas, en el núcleo de las estrellas, ¿ya? Y se caracteriza por ser los átomos cargados eléctricamente, ¿ya? Con gran movimiento molecular. También se encuentra en los volcanes, en los truenos, en los relámpagos. ¿Bien? Bien, chicos. Terminamos con la última parte. 4. Clasificación de la materia. A ver, vamos a clasificar a la materia. Bien. Jóvenes, la materia se clasifica en dos grandes grupos, ¿ya? Cuando yo les hablo de materia, obviamente estamos hablando de materia condensada, porque la dispersada ya sabemos que es energía, ¿ya? Materia condensada. Se clasifica en dos grandes grupos. Materia condensada o cuerpo se clasifica en sustancia y mezcla. Veamos la primera parte, sustancias. Bien, las sustancias jóvenes son aquellas que tienen una fórmula definida, una composición definida, es una especie química conocida. ¿Estamos de acuerdo? Tiene fórmula. Mientras que la mezcla es la unión de dos a más sustancias. Perfecto. Vamos a ver, a ver. Entonces, primera parte, sustancias. Son aquellos que tienen fórmula, ¿verdad? Tiene fórmula definida. Dos tipos de sustancias hay, chicos. Sustancias simples y sustancias compuestas. Claro que sí, sustancias simples y compuestas. ¿Cuál es la diferencia? Fácil. Una sustancia simple tiene un solo elemento químico, ¿verdad? Puede ser cobre, plata, oro, sodio, etc. Mientras que las sustancias compuestas tienen de dos a más elementos químicos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el Fe. El Fe, símbolo químico de qué elemento? Del elemento hierro, ¿verdad? Entonces, un solo elemento químico. Otro ejemplito, un alambre de cobre. ¿Cuál es su símbolo?
U, ¿verdad? Claro que sí. Otro ejemplito, lo que usamos para respirar. Claro, el oxígeno, ¿verdad? ¿Cuál es su formulita? O2. Pero también hay otro, ¿verdad? El famoso ozono, ¿verdad? ¿Cuál es su fórmula? O3. Profe, acá tiene dos elementos y aquí tiene tres elementos. ¿Será correcto? No, solamente tiene un solo elemento. ¿Cuál es? Oxígeno y oxígeno. Otra cosa que tenga dos átomos del mismo oxígeno y aquí tiene tres átomos del mismo oxígeno, ¿correcto? ¿Es admisible eso? Sí es admisible, ¿ya chicos? Entonces, en una sustancia simple puede tener 2, 3, 4, 5 átomos, como en este caso, ¿verdad? Del mismo elemento no hay ningún problema, pero eso sí, un solo elemento químico. Otro ejemplo es el grafito y el diamante, que ambas son dos presentaciones del carbono, ¿verdad? El grafito se encuentra en los lápices, mientras que el diamante se usa como joyería, pero ambos son el elemento carbono. A este fenómeno se le llama alotropía, ¿ya chicos? Cuando un elemento se presenta de diferente forma en la naturaleza. Por ejemplo, también el oxígeno, miren. El oxígeno, el elemento oxígeno se presenta como O2 y como O3. Entonces, a este fenómeno se le llama alotropía. Es cuando un elemento se presenta en la naturaleza de dos a más formas diferentes. Perfecto, chicos. Última parte, sustancia compuesta. Sustancia compuesta es cuando tiene de dos a más elementos. Por ejemplo, la fórmula del agua, que es H2O, súper conocido por nosotros. ¿Cuántos elementos tiene, chicos? Dos. El H, que es el hidrógeno, y el O, que es el oxígeno. Dos elementos, ¿verdad? Pero si a ti te preguntaran cuántos átomos tiene, ¿cuánto responderías? Claro. Profe, aquí tiene dos hidrógenos y aquí tiene un oxígeno, ¿verdad? Solamente que ya no se escribe. Entonces, ¿cuántos átomos total hay? 2 más 1, 3 átomos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se dice que el agua es triatómico porque tiene tres átomos, ¿ya chicos? Pero eso sí, dos elementos. Otro ejemplo, el CO2, el llamado dióxido de carbono. ¿Cuántos elementos tiene? Dos, carbono y oxígeno. Otro ejemplo, el NaCl, que es el cloruro de sodio. ¿Cuántos elementos tiene? Dos, el sodio y el cloro, claro que sí. Siguiente ejemplito, HNO3, el famoso ácido nítrico que sirve para diluir metales. ¿Cuántos elementos tiene? Tres elementos. El hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, ¿verdad? Claro que sí. Y el último, el ácido clorhídrico, HCl es su formulita, ¿verdad? ¿Para qué se usa? ¿Dónde se encuentra? En los jugos gástricos, ¿verdad? Que nos ayudan a digerir los alimentos, claro que sí. Si a ti te preguntan, por ejemplo, el ácido nítrico, ¿cuántos átomos tiene? Entonces tú dices, profe, un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y tres átomos de oxígeno.